Bona vesprada. En lloc de dir senyores i senyors, quasi podia repetir els noms dels assistents, però m'abstindré. Bé, els agraeixo als presents. A les institucions, com sempre, les dono per agraïdes, i com que enguany, ja com estem a casa, sí que us diré alguna coseta. Com que enguany fem 20 anys, perquè Ateneu de Natura es va fundar el 1998, estem organitzant més actes que de costum i potser on anem de temporada, com es nota. Hem fet alguna conferència més i moltes exposicions. Tot just el dissabte vam inaugurar a València, al Jardí Botànic, l'exposició que hem muntat sobre les orquídies autòctones, que ja s'ha pogut veure a Castelló de la Plana, a Vila-real i al bell mig de la boscosa vall del Cérvol a Vallbona. Quan acabi l'estada a València, l'exposició anirà un mes a les coves de Vinromà, a juliol a França i a setembre a Santa Coloma de Gramenet. Ara que tenim 20 anys, també hem programat 2 conferències en maig. Maig és un mes en el que hauria de caure cada dia un raig, però d'entrada no estava prevista cap puja de conferències. En farem un parell i prou. Si plou o no plou, ho veurem al ramat. Totes dues tenen per motiu la botànica, que maig és un mes de florida general. Avui ens parlaran de la flora vascular del Parc Natural del Túria i d'ací a una quinzena en farem una altra sobre elements de botànica popular, el dijous 24. Totes dues tenen les conferències al darrere un llibre. També en diem fulles de cada element d'un llibre. Fem servir justament el mateix mot que per a les fulles dels arbres. Si aquelles contenen tota la història i emmagatzemen tot el que sap la nostra espècie, aquestes són les fàbriques bàsiques on es cou tota la vida del planeta. Hi ha una sola equació, una sola reacció química que sustenta el subtil entramat de la vida al planeta Terra. A les fulles de les plantes, amb l'energia del sol, es transformen 5 molècules d'anhídrid carbònic i 5 molècules d'aigua en sucre i desprenen oxigen. I passen més coses al planeta, és cert, però no són ni de lluny tan importants. Els animals després fem l'equació inversa i cremem en oxigen els sucres per obtenir energia i desprenem anhídrid carbònic. En som deutors sempre de les plantes. Els animals són paràsits de les plantes. Per nodrir-nos ens les hem de menjar a elles o a altres animals que prèviament s'han alimentat de vegetals. Cal degollar enciams o oxir pollastres, no hi ha més. En tot cas, sempre fulles i fulles, de llibres i de plantes. Aurelio Peña Rivera i Pablo Ferrer Gallego, els conferenciants, són biòlegs tots dos, especialitzats en la botànica i comparteixen la passió pel món vegetal més enllà de l'ofici. Són coautors de l'estudi i el llibre que avui ens presentaran. Hi ha moltes maneres, totes arbitràries, de classificar els científics. Una d'elles és separar-los entre el grup selecte dels que han publicat en Nemus i en els dels que no ho han fet. Ells pertanyen al primer. Aurelio Peña és nascut a Paterna, treballa al Parc Natural de Túria, conferenciant, ponent, articulista d'articles científics o de divulgació. Sovint posa la mirada en analitzar quin paper juguen els arbres dins d'un entorn urbà o molt urbanitzat, com les grans àrees metropolitanes. Pablo no s'estrena a la Llotja del Cànem, que ja ens va parlar de l'esclat de biodiversitat de les centaurees valencianes. Fins i tot es va fer decebut en una excursió d'ADN, on alguns afortunats van poder capir la passió d'ell i tota la família pel cultiu de la vinya. Si us dic endèmic, segur que se us desperta la memòria del paladar. Com volen contar-vos moltes coses, no els robaré més temps. Endavant. Sí, el micrófono está apretado. Bueno, empezamos. Buenas tardes.
En primer lugar, muchas gracias a Enric y al grupo por aceptar la propuesta que hicimos de presentar el libro, el Parque Natural del Turia y la flora del Parque Natural del Turia. Gracias, insisto. El libro salió a finales del año pasado y bueno, pues era una pretensión nuestra desde hacía mucho tiempo. Incluso yo empecé a trabajar la flora del río Turia antes de que naciera el Parque Natural del Turia. Mi pretensión era pues, hacer una tesis doctoral con toda la información que yo había recabado y la que había en el banco de datos. Y mi director era, en principio, Antonio Aguilella. Y luego, bueno, Antonio Aguilella tuvo problemas familiares y yo también me desvarié un poco. Total, que aquello se quedó en agua de borrajas y luego, cuando se creó el Parque Natural del Turia, retomé el tema y entonces, pues, pedí ayuda. Ya primero que le pedí es a Pablo. A Pablo también se ilusionó mucho con el tema. Vio que el territorio era mucho más rico y tenía mucho potencial, más de lo que pensaban muchos de nuestros colegas, que bueno, pues estaba el tópico de que era pues un territorio muy próximo a una gran ciudad como Valencia y de que pues todo lo que había no era importante, no sé cuál era la palabra que utilizaba. Eran todas especies banales, algún colega prestigioso, y en realidad pues no era así. Pablo lo sabía, yo también, de que pues era una zona, un territorio con muchas posibilidades y de hecho ya veremos que hablando de cantidad de taxones pues nos han salido 1142 que están muy bien. Luego Pablo en una diapositiva comparará este catálogo con otros catálogos de lugares que tienen, digamos, entre comillas, más prestigio que este. Porque, claro, este parque natural es un parque natural muy joven, nació solamente hace 10 años y para muchos ha sido una sorpresa la riqueza de la flora de este lugar, aparte de todos los procesos de especiación que son importantes también, con las labiadas y en el secano del territorio del Parque Natural del Turia. Ahora veremos qué límites tiene. Fue una sorpresa porque también en el banco de datos había muy pocas citas, comparativamente hablando, muy pocas citas en el entorno de la ciudad de Valencia. Parecía como que no había nada, como que había muy poca cosa y, claro, los biólogos pues tendemos a irnos a lugares a veces que pues, muy altos, muy lejanos, como si allí hubiera más riqueza y hubiera cosas más interesantes y no siempre es así. Es decir, si uno rasca, por decirlo así de una forma un poco particular, pues salen cosas súper interesantes en todas partes y Pablo también ha rascado y han salido cosas muy buenas que al final de las últimas diapositivas hablan pues de todo aquello que ha ido apareciendo, todos los taxones que han ido apareciendo nuevos, algunos muy sorpresivamente. Bueno, entramos entonces en materia. Esta es la portada del libro, ¿vale? Los autores, Pablo, aquí presente, Jesús Riera Vicent, Chuso para los amigos, es el responsable del herbario de la Universidad de Valencia. Chuso. Javier Fabado es, Jesús es doctor, Pablo también. Javier Fabado es el ayudante, por así decirlo, de Chuso, allí en el herbario. También estaba llevando adelante una tesis doctoral interesante sobre el Rincón de Ademuz. Y Gonzalo Mateo Sanz, pues, es doctor también, muy conocido, uno de los botánicos más importantes de la Comunidad Valenciana, y yo diría que incluso de España, ¿no? Y bueno, esta es la portada. Seguimos adelante. ¿Vale? Bueno, aquí están los logos de los que han participado, de las entidades que han participado en la elaboración del libro.
el banco de datos es muy importante porque nosotros hemos ido poniendo, yo tengo datos desde el año 2002 para el territorio del Turia, y luego posteriormente pues han ido enriqueciendo las citas relacionadas con el territorio o el ámbito del Parque Natural del Turia. El CIEF al que pertenece Pablo, el Parque Natural donde yo trabajo, el Parque Natural del Turia, y el Jardín Botánico, por supuesto, con el herbario, que bueno, para nosotros ha sido súper importante el poder consultar todos los pliegos relacionados con el Turia. Como digo, es un parque muy joven, tiene 10 años, es de los últimos parques, si no el último, con el de Sol de Chera y Chera. ¿Vale? Abarca desde, no solamente es el río Turia, abarca desde Quart de Poblet, el término municipal de Quart de Poblet, exactamente en la sur del repartiment, es donde empieza el famoso Plan Sur de la ciudad de Valencia, donde se acaba el río y empieza el Plan Sur, en Quart de Poblet. Esto en la parte sur, y en la parte norte llega hasta Pedralba. Pedralba en el límite con Bugarra. Bueno, cerca del límite con Bugarra, en la antigua central eléctrica de Pedralba. Como digo, el eje es el río Turia, pero hay 3 zonas boscosas muy importantes, que son la Cañada y la Vallesa. ¿Se puede señalar? No. Sí. Esta zona de aquí es la Cañada y la Vallesa. Bueno, conocéis la zona, ¿no? Más o menos. Sí. La Cañada y la Vallesa son de Ribarrocha y de Paterna. Están dentro del término municipal, de los términos municipales de Ribarrocha y Paterna. La otra zona importante boscosa son Les Rodanes, que están dentro del término municipal de Vilamarchán en su mayor parte, pero también de Ribarrocha. Y cuando está en Ribarrocha le llaman el Rodeno, no Les Rodanes. Está compartida Les Rodanes. Y luego arriba del todo, en la zona norte, está la Pea y el Palmeral, que están en los términos municipales de Vilamarchán y de Pedralba. ¿De acuerdo? Importante. ¿Qué más decir? Bueno, son todo territorio, son todo montes. La parte baja son montes privados. Les Rodanes es un monte público y también es un paraje natural municipal, creado en el 2002. La parte norte de Pedralba y de Vilamarchán, la Pea y el Palmeral, sí que son montes públicos. ¿Vale? Bueno, el ámbito de nuestro trabajo se corresponde con el ámbito del Parque Natural del Turia. ¿Vale? Aquí tenéis las cuadrículas UTM 1 por 1, en total son 120 y 36 corresponden al río. ¿Vale? Aquí está la rejilla con todas las cuadrículas UTM. ¿Vale? Las cuadrículas más grandes son las de 10 por 10. En azul están las cuadrículas correspondientes al río, ¿de acuerdo? Bueno, en el libro, como todos los trabajos referidos a las floras de un territorio, pues se indica cuáles son las capas geológicas y también las que se encuentran, y también el mapa litológico también es un clásico en todos los trabajos de flora, ¿de acuerdo? Importante resaltar que tenemos en la zona de Les Rodanes, a ver si me sale, en la zona de Les Rodanes tenemos un rodeno, como su nombre casi indica, ¿de acuerdo? Y también es importante esta parte de aquí, que es la parte de Manises y de Paterna, donde hay margas, son del Mioceno marino, aparecen unos fósiles inmensos, ostreidos, enormes, de 50 centímetros, alargados, muy chulos, muy bonitos, ¿vale? Exacto, muy bien. Les Rodanes, pues es una de las
de los lugares más emblemáticos, es el corazón del Parque Natural, tanto la parte de Ribarrocha como la parte de Vilamarchán. En la parte sur, como veis en amarillo, pues tiene también calizas, donde vimos el Asplenium majoricum, por ejemplo, y la parte de Pedralba, la parte de arriba de la Pea y el Palmeral, es del Neógeno. Tenemos también está en el libro la charcha fluvial, la red fluvial, unos barrancos, algunos de ellos muy cortos, otros más largos, pero que la parte de, digamos, norte, la parte alta de esos barrancos están fuera del ámbito del parque natural. Aquí tenemos la Rambla primera y la Rambla castellana o castellarda, que, como veis, tiene un tramo muy pequeño que corresponde, o que está dentro, perdón, del Parque Natural del Turia. ¿Qué más? Otra rambla importante es la 6, es la rambla o el barranco de la Muncholina, porque une el Rodanes con el río Turia, ¿vale? La rambla 6. Unas de ellas son ramblas muy pequeñas. El barranco de Porchinos es el barranco que divide las Rodanas, un barranco polémico. Se habló de él, que ahí se iba a hacer la barbaridad de la zona deportiva del Valencia, un valle muy chulo, con una vertiente que corresponde a Pedralba y a Vilamarchán, y otra a Ribarrocha, otra Ribarrocha. Ahí, precisamente, en una de esas laderas es donde se descubrió el Lupinus Marie Joseph. Ahí fue, sí. El barranco de Turlada es el 7, es uno de los más largos que hay, y que todo su recorrido está dentro del parque, pero en zona de influencia. Bueno, son en total 13 municipios los que tienen parte de su territorio dentro del Parque Natural del Turia. Guard de Poblet, Valencia, Paterna, Manises, bueno, faltaría Mislata, Manises, Leliana, San Antonio de Benajever, Benaguasil, Llíria, Vilamarchán, Ribarrocha, Cheste, Pedralba y Bugarra. Bugarra entra en el ámbito de nuestro trabajo, pero no está dentro del Parque Natural del Turia. Está incluido porque, claro, parte de esa última cuadrícula, 1 por 1, toca Bugarra. Entonces, hemos incluido también las citas de Bugarra en esa cuadrícula. ¿De acuerdo? Veis también que los climogramas pues parecen todos del mismo término municipal, son iguales todos, y los 3 que hemos elegido, y corresponden pues a lo clásico de la zona. Bueno, lo obvio, llueve en primavera y otoño, o debería llover en primavera y otoño, y las temperaturas más altas pues son a finales de verano, en agosto y casi septiembre, ¿de acuerdo? Esta es la fitogeografía. Estamos en el sector setavense o Chativí en Valencia, sector Valencia-Tarragoní. Bueno, decir que es un tipo mediterráneo semiárido, seco semiárido, tirando a semiárido. Y bueno, entramos en el método que hemos seguido para hacer el libro, para realizar el libro. Empezamos pues recabando todos los datos que había en el banco de datos de biodiversidad de la Generalitat Valenciana. La mayoría de ellos pues son citas dadas por nosotros, aunque también había citas de otros colegas, por ejemplo Benito Crespo, Guillot, con las exóticas,
Y luego también, claro, hemos repasado toda la literatura, todas las citas, todas las revistas, libros, como siempre, que se quiere hacer un trabajo de estas características. El muestreo más, digamos, más concienzudo se ha hecho en los últimos 10 años, coincidiendo con la fecha de creación del Parque Natural del Turia, pero como decía antes, pues claro, cada uno pues había aportado en su momento las citas correspondientes a nuestro trabajo de herborización. En mi caso, pues bueno, nacido en Paterna y bueno, pues me ha interesado de siempre la zona, y también a Pablo también ha herborizado mucho en la zona, y Gonzalo también muchísimo. Trabajo de bibliografía, pues bueno, ahora lo veremos. Luego los herbarios hemos consultado, por supuesto, el herbario Val de la universidad y el Bala de la Politécnica también, y un herbario pequeñito, curioso, que es el herbario de La Salle, que le echamos una ojeada y algún dato cogimos, poco, pero bueno. Sobre todo el herbario de la Universidad de Valencia, claro. Con ello pues se hizo un banco de datos del Turia. Me parece que llegamos a 19.000, creo, 19.000, 19.000 y pico al final. Luego depurándolo pues se llegó a un catálogo, y al final la parte más dura fue precisamente buscar, más ardua, más terrible, porque claro, hay que buscar a alguna entidad que le interese el tema y que lo quiera publicar, ¿vale? Lo quiera o lo pueda. Y después de muchos tropiezos y de mucho caminar, pues al final hubo un cambio de director en el Parque Natural del Turia, y al nuevo director le interesó mucho el tema. Ya era hora, dijo, que hubiera un catálogo sobre la flora del Parque Natural del Turia. Nosotros nos lo tomamos como base, no como meta del trabajo de recopilación de datos y de nuevos taxones del Parque Natural del Turia. Esto no se acaba nunca, ya lo sabéis. De hecho, nosotros hemos visto ahora especies o taxones nuevos, hemos visto especies nuevas en el Turia después de la publicación, es decir, seguimos adelante, ¿vale? Si quieres hablar tú del... Sí, sí, ¿no? Bueno, a ver. Estos son los colegas que a lo largo de la historia pues han trabajado en el territorio. Pues ahora entro yo. Y buenas tardes por mi parte, Muchas gracias por la invitación, Enrique. Siempre es un placer venir aquí, y sobre todo a vosotras y a vosotros por venir, porque es el objetivo, ¿no? Como Aurelio ya ha introducido también lo que es este libro, ¿no? Y detrás de una publicación siempre hay una historia. Para mí estas conferencias casi es el motivo para contar la historia que no está escrita en el libro, Y antes de meterme aquí y cogiendo un poco el testigo del último que ha dicho Aurelio, yo sí que quiero que por lo menos los aquí presentes, y en la grabación quedará reflejado, que quede patente que la obra no fue publicada en un primer momento por los gestores competentes en la gestión del Parque Natural del Turia. No lo vieron adecuado y dijeron que, no me acuerdo las palabras, pero dijeron que eso no había financiación para esas cosas, ¿no? Entonces, a mí esto me cabreó mucho, porque cómo era posible que un parque natural no tuviera 3.000 euros o 3.500 euros para publicar lo que es la base del catálogo florístico y el conocimiento de la flora que tiene en un parque, cuando se pueden gastar 15, 30, 40 o 50 o 100.000 euros en quitar caña que al año siguiente vuelve a crecer. No, eso son cosas que no entiendo. En vez de ir mendigando nosotros, como en otros países existen editoriales y gente que apuesta por la cultura, tendrían que invitar y que pagar a los autores por ceder la obra y sus derechos intelectuales. Pero menos mal que llegó el nuevo director, y el nuevo director dio un golpe en la mesa, como se suele decir, y dijo: esto no es posible y sea como sea lo tenemos que publicar. Y gracias
a Tony Ballester, es el que ha hecho posible la publicación de este libro, que ha salido muy baratito. No, bueno, ha salido... Sí, y bueno, este libro luego fue presentado en el Auditori Joan Plaza, en el Jardín Botánico, una puesta en escena interesante, donde también acudieron algunos cargos importantes de la Generalitat. Y bueno, estuvo muy bien, aunque nos quedamos con las ganas de decir más cosas sobre esta historia. Dicho esto, aquí Aurelio es realmente el protagonista y el alma mater de una obra así. Él llevaba un montón de años estudiando esto y una tarde me lo propone en el herbario, y me parece interesante porque es un sitio que desprecian, que se suele despreciar desde el punto de vista científico, y a mí esas cosas me van. Y estudiar cosas que desprecian otros o que consideran otros que son banales. Entonces, eso fue el punto para meterme en todo este berenjenal. Estuve un montón de tiempo con Aurelio y sacar cosas interesantes. Estas cosas interesantes ya las dijeron hace mucho tiempo grandes intelectuales, como para mí Dufour, que fue un médico francés que estuvo aquí. Su zona de campeo fue Valencia y alrededores, y describió una cantidad de plantas y de especies enorme. Nosotros, el equipo en el que yo estoy participando, en el que yo colaboro, nos hemos vuelto locos para intentar aclarar un poco qué es lo que describió y qué es lo que dijo este gran botánico, porque su herbario se perdió. Seguramente los españoles lo quemaron en la huida que tuvo que hacer Dufour, saliendo a toda prisa, porque iban a quemar al afrancesado, ¿no? O al francés, realmente era un francés. Pero ya dio citas interesantes como el Antilis geniste, en aquel momento, ahora lo consideramos como terniflora, una planta muy interesante, biogeográficamente hablando. Luego vino Pau con Emilio Moroder, y hicieron algunas excursiones y dieron plantas también muy curiosas, y una de ellas es la Antilis lacascana, que pega un salto, se va a los territorios más áridos de Castilla-La Mancha y luego se va a Argelia y ya no aparece en ningún otro sitio. Manzanet, el catedrático, pues también del Departamento de Botánica, también describió algunos híbridos, algunas plantas, y dio citas interesantes. Benito Crespo, que hizo su tesis doctoral en zonas próximas, cogió algunos territorios de la zona y dio una de las especies más amenazadas que hay en la península ibérica, que es el Cistus heterophilus, subespecie cartaginensis, que ya lo había descrito Pau a principios del siglo XX de Cartagena. Luego Isabel Mateu también dio una cita muy interesante, como es la Garidella nigelastrum, una especie amenazada para la flora ibérica, con una distribución muy particular, que aparece en la portada de este capítulo. Bueno, aquí me he puesto yo, ¿por qué no? Yo espero que haya contribuido. Sí, no soy el del sombrero. Dufour es arriba con esa foto, es imponente. Es de las pocas imágenes que se conservan de este botánico y está muy mal tratada y demás. Sí. Hay muy pocas. Yo me puse en contacto con la biógrafa oficial de este señor, que está en Burdeos, y me decía, bueno, porque buscábamos su herbario, ¿no?, incesantemente, y no lo hemos encontrado ni en París, ni en Lyon, ni en Burdeos, posiblemente se quemó. Me decía que conservan muy pocas fotos, pero de las pocas que se conservan, esa pose es wagneriana. Sí. Bueno, y abajo está Carlos Pau. También esa foto ha sido muy analizada. Parece ser que fue un domingo, porque es un traje de domingo, de fiesta, o eran las fiestas de Segorbe, este era paisano de allí, y con esa forma también muy de pose importante, ¿no?, al hombro con su chaqueta o el garrote, en la mano izquierda lleva un puro. Y pues es una foto muy bonita. Y bueno, luego estoy yo, que me hice una foto en un restaurante en Teruel y me gustó cómo salí y es la que me he colocado. Muy bien. Bueno, más siguiendo un poco con la historia, Juan Bautista Peris, Gerardo Stubin, pues bueno, los quiero nombrar aquí porque son maestros míos y para mí han descrito
una de las especies más interesantes que tiene la flora valenciana, que es un rabo de gato que se llama, la dedicaron a un amigo y maestro suyo, que es Stephen Jury, que está en Reading, en Inglaterra, y le pusieron el nombre de Sideritis jury. Es una planta que ha tenido muchos avatares taxonómicos, luego veremos algunas fotos, pero para mí es un hito importante el descubrir ese endemismo tan particular. Otras especies también curiosas, una zamarrilla, un poleo amargo, el Teucrium edetanum. Aparece, ya nos metemos en el siglo XXI y empieza a no describirse taxonómicamente, pero sí a dar citas florísticas interesantes. Y una de ellas es una chumbera, la Opuntia elise, que tuvo unos problemas nomenclaturales que arreglamos porque había habido un despiste por parte de los autores. Y es curioso porque es un híbrido entre dos especies americanas que en su área de distribución natural no hibridan. Entonces, el híbrido hibrida en este terreno donde las dos son alóctonas y entre algunos colegas, aquí Roberto presente y yo, le dimos un poco vueltas al coco y nos inventamos unos términos. El término de aloendemismo, es decir, una planta que es endémica pero que tiene orígenes alóctonos. Bueno, pues eso no se ha citado en ningún sitio, pero nos quedamos bien a gusto porque considerábamos que debería de tener un nombre y un reconocimiento. Bueno, y luego han venido otros descubrimientos taxonómicos que luego los veremos reflejados en imágenes, que es mejor, algunos híbridos, algunas plantas de los géneros que mayor motor evolutivo tienen en el territorio, como el Ianthemum, Teucrium, Sideritis y demás, que luego veremos algunas fotos. Destacar aquí una descripción, que también veremos más adelante, de un romero endémico y, como decía, algunos Teucrium. Esto es un poco el repaso de los hitos históricos, ¿no?, que ha habido a lo largo del tiempo. ¿Continúo yo un poco más o te enganchas tú? Sí, continúa. ¿Sí? Bien. Bueno, un libro de esta categoría es, por naturaleza, árido. Debe de serlo así, porque es un texto científico, aunque los textos científicos no tienen por qué ser aburridos. He dicho árido, no aburrido. Árido porque es un listado de plantas con unos nombres en latín a los cuales se le asocian unos códigos, y esos códigos son las cuadrículas de UTM. Solamente es tan sencillo como decir que esa planta crece en ese sitio determinado, y en vez de llamarle barranco de doña no sé qué, le ponemos una XJ9987, es un código numérico que te sitúa en todo el mundo un punto concreto, en este caso una cuadrícula de 1 kilómetro de lado. El catálogo, como digo, está ordenado por grandes grupos filogenéticos. Primero vienen los helechos, siempre es así, las plantas más arcaicas. Luego vienen las gimnospermas y luego las plantas con flor, que son las angiospermas, y dentro de las angiospermas primero las dicotiledóneas y luego las que se creían que eran más evolucionadas, que son las monocotiledóneas, aunque eso todavía está en discusión. Y dentro de estos grupos pues aparece alfabéticamente los órdenes, los rangos jerárquicos, los de siempre, familia, género y especie. Y si hay alguna subespecie, también aparece. Entonces, en el caso de estas plantas, en el caso de las resedáceas, pues aparece reseda con sus 3 especies que aparecen en el término, en el territorio. Y aquí algunas fotos de la diversidad de esta familia tan curiosa. En la medida de lo posible, el nombre latín siempre se le acompaña del nombre vernáculo, en castellano y valenciano, y unos atributos que siempre acompañan a esa especie, pues si es una planta anual, si es un árbol, si es un arbusto, cuánto mide, si se mide 2 centímetros, 10 centímetros, o cuando florece, los meses, y eso aparece aquí. Pues aquí están los atributos de los biotipos, aquí la distribución general, aquí qué planta, aquí el hábitat, aquí la distribución general, aquí el biotipo, la altura, la floración y luego un código que es C, que es una planta común, R rara, CC muy común y RR muy rara.
Y esto se hace también en función de la observación de los autores sobre el terreno. Pues plantas muy conocidas, como un pino carrasco, pues es una planta muy común. Y la Garidella nigellastrum, que antes he comentado, esa araña, la flor de araña, pues es una planta muy rara porque solamente está en un sitio y se le atribuye un RR, ¿vale? Aquí es una captura de lo que es la parte del libro que está acompañada por ilustraciones. En las especies más interesantes se le acompaña un mapa de distribución, no en todas, porque eso disparaba mucho el coste, y luego pues una foto también de las especies más interesantes, las endémicas o algunas que considerábamos nosotros que el que quiera conocer un poco la flora más común, como pues esa cornicabra que tenéis aquí, o el pino carrasco, pues también apareciera. Aquí hay dos helechos muy curiosos, la Cosentinia belea y el Asplenium majoricum, que antes ha comentado Aurelio, que son muy raros en el territorio y que, pues bueno, necesitaban ser ilustrados. Sigue tú, si quieres, con este análisis. ¿Vale? Bueno, aquí vemos digamos una síntesis de una estadística, ¿no? de los taxones, del catálogo, el número total de taxones considerados en el catálogo florístico del Parque Natural. Vemos que tenemos 1.142 taxones, pteridofitos, bueno, lo podéis ver aquí, toda la relación estadística. Como decía antes, pues luego saldrá incluso una diapositiva que marca mejor comparativamente con otros lugares la riqueza del Parque Natural del Turia. No sé si tú quisieras decir algo más. Sí, esta tabla la puse porque realmente hay datos cuando haces el análisis, ¿no? Sí. Y lo comparas con estas dos publicaciones, pues los taxones totales, olvidándonos de los grupos, los taxones totales para el Parque del Turia pues llegaba a 1.129, y eso ¿qué representaba? Pues representaba el 40% de toda la flora que hay en la provincia de Valencia, o sea, casi la mitad, no la mitad, 40%, pero llegaba a un 32% de todo lo que había en la Comunidad Valenciana. Es decir, un tercio de la flora de la Comunidad Valenciana está ahí, metido en muy pocas hectáreas. Ahora veremos el análisis. 4.680. En 4.000. Claro. Hablamos de que la flora valenciana... Sí. La flora valenciana tiene 3.600 taxones, ¿vale? Todo, lo autóctono y lo alóctono. Aproximadamente 600 es alóctono. Nos quedamos con unos 3.000 y pico taxones propios. Y un tercio de toda esa flora está en este territorio. O sea, es una cosa muy sorprendente porque es un parque periurbano, muy antropizado, muy tocado desde hace muchos años, y también un área fluvial, y eso pues siempre las riberas de los ríos son muy monótonas desde el punto de vista botánico. Sí, bueno, a propósito del territorio, yo quería decir que es una zona, claro, a priori, y pues bueno, incluso colegas, como he dicho antes, dijeron que era una zona muy pobre en especies, y bueno, ha sido una sorpresa grande, porque claro, a priori parecía que era pobre porque cada pueblo tiene, digamos, su polígono industrial, ¿vale? El polígono industrial de la Fuente del Jarro, por ejemplo, de Paterna, es enorme, es uno de los más grandes, sino el segundo, creo, de Europa. El de Ribarrocha también es enorme. Entonces, pues eso deja huella en el territorio y machaca mucho la vegetación, los hábitats, los ecosistemas, ¿de acuerdo? Luego también hay una zona con muchas urbanizaciones, muchísimas. Si cada pueblo tiene su polígono industrial, cada pueblo también tiene 1, 2, 3 o más urbanizaciones, que también machaca mucho el territorio. Luego lo que son carreteras, la autovía, la pista de Muz, el bypass, también
una zona muy machacada. Pero aún así, pues eso sorprende el que haya habido tanta riqueza, ¿no? Bueno, de forma también breve, estos son los grupos corológicos, pues lo típico de la zona, lo que tiene que dominar es el Mediterráneo, aunque también hay pues un importante número de plantas tropicales, subtropicales, pero fundamentalmente el componente corológico es el Mediterráneo. Esta es una tabla buena. Sí, claro. Lo interesante para siempre, cuando se hacen, supongo que en otras disciplinas también, ¿no? Pero en botánica es muy importante la riqueza y la diversidad. Pero para saber si tu territorio es rico o no es rico, o es muy diverso o no, tienes que compararlo, porque hacer ciencia es comparar, y para comparar hay que medir. Y para medir, pues por un lado tienes que tener el objeto que quieres medir, que ya lo teníamos, era el catálogo, y lo teníamos que comparar con otros trabajos que se hicieron en el territorio, tanto en el territorio valenciano como pues próximos, como las Baleares o todas las tesis que fui recogiendo a lo largo del tiempo, que se fueron publicando, en el que había catálogos florísticos rigurosos y en el que se daba el número de táxones, la superficie, y luego pues yo hice unos cálculos, que es el índice de riqueza florística, eso es una cosa muy sencilla de hacer, y la densidad, es decir, cuántos táxones hay por kilómetro cuadrado. ¿Y esto con qué objetivo? Pues para compararlo, ¿no? Entonces, cuando tú lo manejas estos datos, puedes obtener una gráfica. Tienes que convertir el número de especies que tienes al logaritmo en base 10, ¿no? Y la superficie. Y entonces proyectas los puntos que te ha dado la tabla anterior de este número de táxones y de esta superficie, como digo, en logaritmo, te da una nube de puntos. Sobre esa nube de puntos ajustas la recta. Aquí la recta está muy bien ajustada. Y no he puesto los nombres de los territorios, tampoco para herir sensibilidades, porque a veces dices, ¿ves cómo no hizo una buena tesis? Eso tenía que haber sido más rico. Pero sí que he puesto lo nuestro, porque era un dato bueno. Si no hubiera sido un dato bueno, no hubiera sacado ni siquiera esta gráfica. Pero aquí, en verde, está la flora del Turia. Esto es muy interesante, porque estadísticamente esta recta lo que te está diciendo es lo observado y lo esperado. Es decir, aquellos puntos que están encima de la recta son los que tienen una riqueza florística mayor a la esperada, a la media, podríamos decir, pero mayor a la esperada. Y los que están abajo son los que tienen una riqueza florística menor a la esperada. Aquí está Castellón, Valencia y Alicante y la Comunidad Valenciana, que es esta de aquí, porque tienen superficies muy grandes y un número de taxón también muy grande. Pero contrariamente, porque creíamos que nos iba a parecer más próximo a la recta, con una superficie muy pequeña, el número de taxones es muy elevado. Entonces, bueno, viene a ratificar un poco que el territorio era muy rico, muy rico. Otra cosa es la diversidad, y si lo que hay es más o menos interesante. Eso es otra cosa distinta. Pero sobre riqueza, número de especies que habitan en el sitio es muy rico. Bueno, también muy rápido. Si quieres comentarlo tú. Bueno, se puede leer comentarios, pues el mayor número de taxones, los géneros más representados son Opuntia, Amaranthus y Lene. Destacado Opuntia hay barbaridades en todo el territorio, en todos los lugares, además, incluso en la ribera. Está claro que proceden pues de las parcelas, incluso de los jardines públicos también. Opuntia incluso se utiliza para vallado, para un vallado natural. Y esos vallados naturales pues son centros de propagación de la especie en todo el territorio. Como digo, pues están en parcelas privadas, también en jardines públicos, en rotondas.
Amaranthus, pues bueno, es una mala hierba, lo que se llama malas hierbas. Entonces, claro, como corresponde también, antes no lo he dicho, una de las características de este territorio importante es que, claro, es una zona agrícola, ¿vale? He nombrado la industrial y se me había olvidado la zona agrícola. Tanto y sobre todo de regadío como de secano, ya lo conocéis. Entonces, Amaranthus, bueno, pues es muy abundante. Y luego en silenes, tanto en el secano como en la zona agrícola también hay silenes. La euforbia también se corresponde con esa característica agrícola del territorio, ¿vale? Aquí destacar los géneros, aparte de las especies también, y los endemismos, las familias, pues las labiadas, que viene a estar en consonancia con lo que se observa en toda esta parte del Mediterráneo, que son las 4 o 5 familias más ricas: las labiadas, las leguminosas, las compuestas y las distáceas. Luego están gramíneas, escrofulariáceas y demás. Una parte importante es que las especies en peligro de extinción en el Catàleg Valencià de especies de flora amenaçades, pues en los diferentes anexos, esto es una población introducida de Aristolochia clematitis, que no estaba citada, pero ahora sí que pertenece al parque porque tiene hábitat adecuado. Pero como vulnerable están Garidella nigellastrum y Lupinus, protegidas no catalogadas están estas de ahí y vigiladas también. Es decir, que también tiene presencia de la flora más interesante desde el punto de vista conservacionista. Sí, yo quería comentar una cosa a propósito de, falta el Cistus cartaginensis, recientemente introducido. Es que no se incluye tan... Sí, por eso al público asistente de que, claro, se ha introducido hace un mes o menos. Sí. En la Vallesa, en el territorio de la Vallesa. Claro, a raíz del catálogo y del conocimiento del territorio y demás, pues la Administración aprobó que el territorio incluyera una de las poblaciones más ricas de una de las plantas más amenazadas del territorio nacional, que es la estepa de Cartagena. Bueno, sí, claro. Me permites que comente algo sobre las protesides no catalogadas a propósito de la Antilla y la Gascana, que tienen las mejores poblaciones de la península, están aquí en la zona, sobre todo en la Cañada. Yo creo que en la Cañada y la Vallesa, y curiosamente están en zona muy hecha polvo en la Cañada, en una zona muy pisoteada, incluso con cortafuegos que ha hecho Iberdrola. En esos lugares es donde más espléndida está, con unas floraciones muy guapas. Bien, nada, esto es el mismo gráfico, como el reparto de la tarta, que lo mediterráneo es lo más común. Exóticas invasoras, pues un listado muy grande. He puesto aquí algunas imágenes. Esta es la margarita, esta es la pataca, primo hermano del girasol. Uno de las que un Centranthus, un Penicetum, una gran invasora y causante de los grandes incendios en Australia, y las cilindropuntias, que hay toda diversidad posible entre puntias y cilindropuntias, unas 15 especies. Son 54 en total. En total, sí, hay una representación. Y 44 endémicas también. Bueno, este es el grupo que le gusta a Aurelio, las orquídeas, así que todo tuyo. Hombre, sí que me gustan todas, me gustan todas las familias y me gustan todas las plantas, y tú lo sabes. Pero bueno, últimamente hemos trabajado más en el tema de las orquídeas, precisamente porque al público le interesan las orquídeas y hemos hecho muchas actividades sobre ellas. Pero claro, no solamente es porque sean curiosas y bonitas en su morfología, en sus colores y demás, sino porque su biología también interesa, ¿vale?, al público. Y luego también mucho es curioso que mucha gente que viene a estas actividades de orquídeas pues espera ver grandes orquídeas como las que se venden en los gardens y en los viveros, y luego pues sufren un pequeño chafón porque ven las ofris que llegan, pues que algunas no llegan ni al palmo de altura, y algunas personas no se lo acaban de creer de que estas son orquídeas porque están acostumbradas a esas grandes orquídeas de vivero. Bueno,
El Parque Natural del Turia, hablando de riqueza de nuevo, es muy rico en orquídeas. Aquí está expuesta la relación de orquídeas que tenemos, pero podrían ser más porque, según la última tesis según la tesis de Benito Ayuso, pues la Ophis fusca bilunulata. Bueno, esto es una visión sintética, la que sale aquí en la diapositiva es la visión que sale en Flora Ibérica, ¿de acuerdo? Que es la que hemos querido poner en el catálogo, ¿de acuerdo? Pero, como digo, en la tesis de Benito Ayuso, la Ophis fusca bilunulata se reparte entre Ophis bilunulata y Ophis dianica, ¿vale? Con lo cual, si seguimos a Benito Ayuso, pues podríamos tener dos más, que es la Ophis dianica, y luego en vez de Ophis fusca se separó el Lupercalis, que entonces tendríamos, pues eso, en total dos más, sí, ¿de acuerdo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 2 más 10. Y Modorum abortivum está en la Vallesa, en una zona muy, muy chula que se llama El Lago, que se corresponde con un antiguo embalse dentro de la propiedad del conde de Trenor, que se llama, ya fallecido en agosto pasado. Y bueno, y como digo, una población que se ha mantenido desde que se creó el parque. Yo la he ido observando todos los años. Este año está bien también, incluso ha crecido, lo hemos visto en zonas nuevas alrededor del lago. Es una planta que no realiza la fotosíntesis, no tiene partes verdes. Y bueno, pues la planta es la orquídea más alta de todo el que crece en todo el parque natural. Las Ophis son muy numerosas. La Ophis apífera es representativa también del parque natural. La Ophis diris es muy curiosa y muy poco abundante, muy rara. La Ophis fusca bilunulata es también muy común. Menos común la Ophis dianica, más común la Ophis bilunulata. La Ophis fusca se corresponde con la Lupercalis y la Arnoldi, ¿vale? Se separó, Ayuso lo separa en Lupercalis y Arnoldi. La Arnoldi es más tardía, la Lupercalis es más temprana. Por eso la separa también, porque precisamente dentro de las Ophis, quitando la Ophis apífera, la Ophis Arnoldi es la última, la que sale en abril, incluso a finales de abril. En cambio, la Ophis Lupercalis, que para Flora Ibérica es todo Ophis fusca, es primeriza, sale a principios de marzo. La Ophis speculum es una de las más bonitas, tiene un labelo con azul brillante y es la más descarada de todas, porque yo la he visto crecer hasta en escombros. Primero, claro, la Ophis y la población de la Ophis speculum, luego le ha caído encima todos los restos de jardinería, los escombros, y ella ha sobrevivido y ha vuelto a salir, ¿de acuerdo? La Centrivinífera es muy curiosa también, muy bonita, los colores ya la veremos. La Serapia spargiflora es una planta amenazada, está en el catálogo de la Generalitat, y este año han salido solamente dos plantitas en la Vallesa también, en la entrada de la Vallesa. Es una población muy comprometida, muy en peligro, porque está justo al lado de una de las entradas principales al coto de la Vallesa y al lado de un cortafuegos. También está en una zona muy próxima al vallado, como digo, de la Vallesa, y de vez en cuando realizan tratamientos silvícolas, que dicen ellos, que es cargarse pues toda la vegetación que hay más próxima, salvo los pinos, al vallado, ¿no? Más próxima al vallado. Y ahí es donde está la pobrecita población y la amenazada población de serapias. ¿Qué dice? Sí. ¿Comentas algo de...? ¿Sigues tú? No, sigue. Aparte de las orquídeas, que son muy bonitas y muy interesantes las que hay allí, y los años buenos, pues hay prados preciosos. Otra de las joyas que tiene el parque es este vicariante, Antilis lagascana,
que es muy curioso porque las mejores poblaciones ibéricas están aquí y luego pues hay algo en las margas yesosas, ¿no?, que tiene Albacete, creo, sí, unas pequeñas manchas en Ellín, sí, y luego está en Argelia, y no se conoce más en todo el mundo. Y esta especie, aquí veis el reparto, está confinado en una zona concreta, no sale de ahí, es localmente abundante, pero cuando crece mucho el pinar, pues hay una competencia y esta especie, que es de la catena de la vegetación cereal, del matorral, pues es muy heliófila, pues va desapareciendo por competencia con el pinar o la maquia más alta. Entonces, un trabajo de gestión interesante es hacer claras en los bosques. Se refugia mucho en los tendidos eléctricos porque, como siempre, van decapando, y ahí coge mucha fuerza esta especie. Es curioso que solamente está en la margen izquierda. Sí. No cruza. Eso es muy curioso, sí. Y bueno, micromorfológicamente es increíble esta especie. Un romero, claro, cuando dices que el Parque del Turia tiene un romero endémico, pues la gente lo primero te critican, te machacan, los colegas no te creen, pero cuando te lo publican en una revista buena, pues pueden decir dos cosas: o tienes enchufe o me tengo que tragar mis palabras. Claro. Pues dimos con unas poblaciones de unos... Bueno, ya se conocía esto desde hace mucho tiempo. Esta es la distribución del romero en toda la cuenca mediterránea. Aquí en la Cirenaica es muy particular, pero existe. Y en Creta también es muy rara, pero está. Marruecos también el romero es muy raro. Pero luego todo el Magreb es muy común y en este arco mediterráneo. Aquí en Mallorca está la subespecie Palaui, dedicada a Palau Ferrer, que siempre ha sido un romero muy caracterizado e incluso utilizado para jardinería, y en Paterna, en la zona de Paterna, Burjasot y demás, pues aparecen estas poblaciones de un romero que la característica fundamental es que es postrado, tendido, pegado al suelo. Esa es la principal diferencia morfológica, con nudos, con raíces en los entrenudos cuando tocan el suelo, con unas inflorescencias muy paucifloras, que eso significa muy pocas flores, con unos colores también muy apagados, pero todos estos caracteres no son suficientes para los taxónomos, que necesitan más caña. Entonces, pues decidimos hacer análisis quimiotaxonómicos de los fenoles, de los polifenoles, y a través de colaboraciones con otras universidades. Aquí colaboró la Universidad de Salamanca, un equipo muy potente que tiene también contactos con Oporto. Nos hicieron todo el estudio de los polifenoles y vieron que había diferencias entre una subespecie y las otras. Metimos el officinalis, el palauis y el valentinus. Y aquí podéis ver si está detectado o no en officinalis o palaui, solo officinalis y valentinus, o en las tres, o solo en officinalis y... Bueno, en definitiva, el reparto era bastante bueno. Esto se analizó y se vio que realmente había diferencias significativas de algunos compuestos que no aparecían en otras especies. Aparte del romero, que bueno, nos quedamos muy satisfechos de su publicación, viene la caña. Hay también pensar que el territorio tiene una caña autóctona. El género arundo siempre ha sido, voy a pasar esta imagen aquí, luego volveré atrás. El género arundo siempre se ha pensado que era asiático, la caña arundo donax. Y se ha visto que no es así por unos trabajos que ha hecho la Universidad de Marsella, muy potentes, en los que han visto que la planta, el género es de origen subtropical, pero ya en el mar de Tetis pudieron quedarse ancestros que evolucionaron de forma paralela a lo asiático, que hay dos, la formosa o la farnesiana, que es una caña rastrera, el rizoma, el tallo aéreo nunca va en vertical, siempre es pegado al suelo.
y la Adundodonax, que la tenemos de invasora en todo el Mediterráneo, en otras partes del mundo, y luego la gran diversidad en el Mediterráneo. El Arundo micranta, en color rojo, la Donaciformis, puntualmente en el sur de Francia, y la Plini en esta parte del Mediterráneo. Entonces, vimos que habían unos ejemplares que habían pasado desapercibidos por completo. No existían ni siquiera en los herbarios, no existía en ningún sitio. Y a lo largo del tiempo, que tampoco es tanto, porque empezamos a determinarlo en el 2015, nos ponemos en contacto con los franceses y nos dicen que es muy interesante lo que estamos localizando. Localizamos estas poblaciones en el Segura, pero luego han aparecido en el río Algar también y en todo el territorio. Y esto se comunicó en 2 trabajos y uno de ellos fue enviado a Nemus y se amplió la corología de la planta y es una cosa muy, muy curiosa conocer esta planta tan desapercibida. Sí. Bueno, decir dónde está allí en el Turia, que la tenemos también en el Turia, en poblaciones pequeñitas, está en Benaguasil, en Ribarrocha y en Manises. Y bueno, cuando me informó Pablo de que había otra caña en el mar de cañas que tenemos en el Turia, que es bestial, pues bueno, al principio no la veía, pero claro, luego adaptas un poco la vista, por decirlo así, a la nueva especie y ya veía Arundo micranta por todos los lados. Aparece mucho. Sí. Arundo es un género estéril, todo el género, porque tiene multiplicado por 10 el número de los cromosomas, entonces no produce nunca cigotos, no produce nunca semillas, pero se multiplica muy bien por los rizomas. Entonces estos rizomas pues se van moviendo y van apareciendo golpes. Otra especie que para mí es una maravilla, una joya del terreno, del territorio, es un endemismo, aunque se han visto poblaciones cerca de la Pobla Tornesa, es este Teucrium, ¿no?, del grupo dunense, pero que lo incluimos en Sublitorale, le dimos ese nombre. Aquí hay unas diferencias claras entre esas 2 especies y algunos autores pues han considerado que merecía un rango varietal o un rango inferior, o otros un rango superior. Pues bueno, este es el tipo. Esta es una de las matas más importantes, las matas más generosas que hemos visto, pero aparece en los sustratos arenosos que existen como relícticos, ¿no?, de cuando la costa estaba, el mar, ¿no?, llegaba a Paterna, a las zonas de la Cañada y demás. Y en Ribarrocha también hay, en la Vallesa. Han aparecido, pero siempre asociado a afloramientos arenosos. Sí. Sí, es curioso que yo he hablado de esta subespecie con gente del Ayuntamiento de Ribarrocha, y entonces digamos que ha habido gente que me ha comunicado que allí había un puerto en el río Turia, en las afueras de la muralla de Ribarrocha, y que en ese lugar, en esa zona, se cultivaba arroz hasta hace bien poco. Muy curioso. Se ven zonas que fueron zonas dunares. Bueno, y ya para ir terminando, cuando Aurelio ha comentado que el parque era un sitio de gran riqueza y también de zona de especiación, porque hemos visto algunos ejemplos de endemismos exclusivos, no son paleoendemismos, sino son neoendemismos, es decir, plantas que se han generado en esta zona, no que se han quedado ahí relictuales de un área de distribución mayor. Pues uno de estos fenómenos, o el fenómeno evolutivo, se puede demostrar muy bien con el género Antilis. El Antilis sericea, el que hemos comentado anteriormente, que fue visto ya hace muchos años, se junta en simpatría, es decir, comparte área de distribución con otros 2 Antilis, que es Terniflora y Citisoides, y genera un complejo de hibridación. Entonces, estos 3 híbridos hibridan entre sí. Al principio se describió la hibridación entre Sericea por Terniflora, pero luego se vio que también hibridaba con Citisoides. Y lo curioso de todo es que el territorio ha dado la descripción de un noto subgénero. Claro, cuando uno describe una especie está muy bien, cuando describes un género ya hoy en día ya te coronan,
Pero pues describir un otro subgénero fue muy curioso porque, claro, pertenecen a dos secciones totalmente distintas. Esto también a Roberto y a mí nos costó muchos años publicar este artículo. Bueno, si la flora del Turia tiene una historia, este tiene tres películas. Otra clase de historia, sí. Pero bueno, fue una cosa... Pero bueno, al final se publicó y se publicó en una revista buena y pone de manifiesto... Sí. Bueno, tuvimos varios viajes a Madrid para publicar esto. Fijaros la distribución que os comentábamos, como el antilis... Bueno, Sericia, he dicho Sericia o la Gascana, está en esta parte de aquí, y cuando aparece en Simpatría, pues aparecen puntos negros, es Antilis media, que lo publicó Pau, en esta zona del Cante, pero también aparece aquí. Este es el punto de la Gascana. Esto no existe, eso fue un error. Eran citas antiguas, pero esa zona de Setabense, la Gascana no aparece. Eso es una errata. Eso, zona de Cullera, por ahí. Pero no, pero son la Albufera, pero esta es errónea. La bibliografía se había equivocado. Pero aparece pues el cuadrado, el triángulo y tal, porque el grupo, aquí veis un poco la diversidad de las flores y demás, cuando se juntan las tres especies se crea un complejo de hibridación. Es un híbrido estéril, Citisoides por terniflora, que es media, es estéril, terniflora por la Gascana, que es fortuita, es estéril, y Citisoides por la Gascana, que es currasí, es estéril. Pero bueno, cuando le dije a Rafael Currás, que es otro maestro mío, le dije, te vamos a dedicar una planta y se va a llamar Currasi. Y dijo, muy bien, ¿cómo es? Pues fuimos a verla y le dije, pero es estéril. Y dijo, vaya por Dios. ¿No? Claro, porque para que eso se perpetúe tienen que estar las dos especies parentales juntas, si no, no. Sí. Y para terminar ya, pues este rabo de gato, Sideritis yuri, tiene una historia nomenclatural detrás increíble. Algunos autores incluso la quisieron dar como nombre inválido, ilegítimo, porque los pliegos tipo decían que había un problema entre lo que se había dicho en la descripción y lo que aparecía en una imagen. Claro, entonces sacamos ahí toda la artillería y salió bien, porque, claro, antes de publicar este tipo de cosas, que son bastante, pues, afectan bastante, ¿no?, a la estabilidad nomenclatural y taxonómica, habría que preguntar primero a los autores y en este caso no se hizo y se publicó que era un nombre inválido, pero nosotros lo volvimos a rescatar y dijimos que de todas las maneras era válido. Es un rabo de gato espectacular en aromas, en compuestos químicos, seguramente sea la planta medicinal del género más aromática, desde mi punto de vista. Un endemismo, para mí, a nivel taxonómico de especie, nada de subespecie. Lo que pasa es que hemos tenido que fluctuar ahí en el tratamiento taxonómico y yo considero cada vez más que endémico de Camp de Túria y zonas limítrofes. Otros se lo han llevado a Castellón hasta Benicarló. No, yo creo que es distinto. Este es un complejo, este es un grupo muy complicado. Si todo fuera Yuri hasta arriba, Pau lo hubiera descrito, porque Pau lo vio y Senén también lo hubiera descrito. Y no lo describieron y Senén recolectó mucho material en Benicarló, Vinaroz, y no aparece, y en Peñíscola. La planta es hay hibridaciones con todos los grupos. Sí, pero este para mí se queda ahí. Y luego también, si a alguien le dices que hay un altramuz endémico valenciano, pues tampoco se lo cree. Y es la única especie del género que vive en calizas. Una planta muy deseada por los agrónomos para hacer híbridos y para meter genes de resistencia a las calizas dentro del género Lupinus album, Angustifolium. Curioso el hallazgo de
del Lupinus ahí en Ribarrosa. Esta es la población más al norte, la más septentrional, que está dentro del parque. Por poco, pero está dentro. Y en una ladera cárstica a pleno sol, increíble. Esta planta, una población súper abundante. Esta planta se describió en el 2005, hace muy poco tiempo. Sí, otra muy silvestre. Bueno, y es todo. De momento. ¿Hay cuestiones? Antes habéis comentado que algún grupo complicado con subespecies, variedades, incluso habéis ido a analizar los fenoles diferentes. Con análisis de ADN no podéis salir de eso. Sí. No. El análisis moleculares con buenos marcadores se pueden hacer muchas cosas. Se necesita un equipo, un laboratorio, gente que esté y que quiera meterse en todas estas cosas y luego que los resultados vayan a ser publicables. Porque hoy en día la taxonomía, publicar taxonomía en botánica es muy difícil en revistas de impacto. Sí, y con genética puedes, pero hoy en día análisis genéticos aplicados a la taxonomía, si no es para arreglar grandes rangos taxonómicos, familias, subfamilias, subgéneros, o hacer una revisión taxonómica importante que conlleve también cambios nomenclaturales, es difícil que se publique. Una especie nueva se publica, pues bueno, como lo pusimos ahí en Fitotaxa, a 1,5 puntos, una cosa así. Pero los análisis moleculares llevan también un muestreo muy largo, muy grande y un tiempo también muy dilatado. Entonces, la balanza esfuerzo-recompensa, en los casos más difíciles sí, se aplica. Pero si un taxón solamente se puede reconocer a nivel genético, no es un buen taxón. Hablan de especies gemelas y cosas así, ¿no? En botánica tiene que haber 1 o 2 buenos caracteres morfológicos fijos, que llamamos diagnósticos, y que permitan diferenciar la especie casi de visu, o como mucho con una lupa. Y si no tienes estos caracteres, por mucho genética que tengas, es difícil que eso perdure. Aún así, en el caso este de los romeros, los estudios genéticos han hecho incluir los romeros en las salvias. Ahora el romero es una salvia. El romero ya no rosmarinus oficiales, es salvia rosmarinus. Y ese deberíamos de cambiarlo. Es salvia rosmarinus subespecie valentinus. Porque de hecho en los listados ya que circulan por ahí se reconoce como salvia rosmarinus. Está desapareciendo ya la denominación. Es que Supongo que han hecho las combinaciones pertinentes con las otras especies de rosmarinus. En la viadas hay poca genética porque es muy poco variable, parece ser, genéticamente. Sí, pero lo que quiero decir es que los análisis genéticos, los resultados son cada vez a aglutinar más sintéticos, es decir, a meter romero dentro de salvia, pero es que todas las labiadas están, según Cutino, metidas en verbenáceas, y la familia labiada es como una subfamilia de las verbenáceas. Entonces, hay poca variabilidad genética aquí. Bueno, hay mucha variabilidad genética, pero exacto, así es. No, pero cuando luego te enteras que el genoma nuestro y el del chimpancé prácticamente son lo mismo, las pequeñas diferencias no son tan pequeñas. Depende de personas. Perdón, los chimpancés están por debajo de... ¿Alguna cuestión más? Las diferencias genéticas, es que ahora vivimos una época de que se sobrevalora lo genético, ¿no? Está de moda lo genético y si no metes genética parece que no seas nadie. A mí m'ha cridat
percepció de vegades que el més corrent o l'espai més pròxim no és atractiu des del món de la investigació. Per exemple, jo en fòssils, ara estic estudiant eriçons, Curiós. hi ha molts aficionats d'eriçons. En Europa és el camp dels aficionats. Hi ha un grup de terastres que hi ha moltíssims, però segurament a la comarca dels pobles de la Càrrega i el món no li interessa a ningú, perquè n'hi ha molt. Em sorprèn perquè permet fer estudis quantitatius interessants i n'hi ha espècies per descriure. No els mira ningú, no els deixen tots famílies. Sí. Sí, és curiós. Quan plantejàveu la base geològica del petit espai, jo pensava en la varietat que hi ha de base geològica i no hi ha aigua, que potser no és com els ocells, que si hi ha aigua és biodiversitat, però hi ha aigua, tot i que el clima apunta-ho sec, quasi n'hi ha entrades d'aigua, per tant, les possibilitats globals, si no són casos extrems, perquè hi ha endemisme, però les possibilitats perquè visquen moltes... Sí, és alto. Sí. Per això en teoria serviria a la universitat. Tu en una universitat crearies una línia, un departament, tindries deixebles que seguirien, entonces no series tu només, seria un equip de gent, un grup de gent dedicats com un xicotet d'exèrcit a estudiar més tard. Però és que a vegades hi ha molt de prejudici. Sí, en botánica ocurre mucho. Se ponen de moda cosas, no sabes por qué es. Sí, es lo que he dicho, que tendemos a irnos muy lejos, muy altos y las joyas las tienes en la puerta de casa, como quien dice. Claro. Citar un ejemplo de Sí. Y una cosa que yo pensé de la charrada es que no me había parado a pensar y la etimología de Ribarroja la he visto clarísima. Los gresos de estos triásicos. Ah, bueno, sí. Sí, pues yo estuve en una conferencia que se estuvo debatiendo de dónde venía el topónimo. Pero es Ribarrocha, claro, pero es la ribera del Valle de Porchino, no la ribera del río Turia, porque la ribera del río Turia en Ribarrocha es blanca. Claro, el Valle de Porchino sí que tiene las dos laderas rojas, pero es el barranco de Porchino, no es la ribera del Turia. Ya te digo, hubo un debate bastante agrio con respecto a de dónde salía el Rocha del topónimo de Ribarrocha. Tiene gracias. Sí, tiene gracias. Pero sí que está claro que yo también creo que sale de ahí. Los topónimos rojo, rojal y todo eso están muy asociados. Sí, a eso. Rodeo es rojo en aragonés. Sí. Bueno, incluso se habló de los maños hablan de las rochas. Las rochas son laderas, Lupe lo sabe, que su padre, pero ya también es de Aragón, y las rochas son laderas muy escarpadas, muy difíciles de subir, donde te puedes... Claro, alguien dijo que venía de ahí, pero bueno, es una teoría un poco loca, ¿eh? Vale.